Prólogo. Ecos de una leyenda. En las brumas de la historia, donde mito y realidad se entrelazan, surge la figura de Boudica, una reina guerrera que desafió al mayor imperio de su tiempo. Su nombre evoca imágenes de libertad y resistencia, y su leyenda sigue resonando en los corazones británicos como un eco persistente de valentía inquebrantable. ¿Quién fue esta mujer cuya historia ha sobrevivido al olvido, atravesando siglos de cambios y transformaciones culturales? En la Inglaterra moderna, Boudica es un símbolo de identidad nacional. Su estatua de bronce, esculpida por Thomas Thornycroft, se alza imponente cerca del puente de Westminster, con la reina y sus hijas en un carro de guerra, lanzas en mano, desafiando al tiempo y al olvido. Desde la poesía victoriana hasta las producciones cinematográficas contemporáneas, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez, siempre como un emblema de resistencia frente a la opresión. Pero, ¿qué sabemos realmente de Boudica? Nuestra comprensión de su historia se debe principalmente a dos fuentes. Los escritos de Tácito, un historiador romano conocido por su estilo analítico y sombrío. Y Dion Casio, un senador e historiador griego que relató su versión siglos después de los eventos. Tácito, en sus Anales y en la Agrícola, presenta a Boudica como una mujer de espíritu indomable, pero también como una víctima de las brutalidades romanas. Su relato está teñido de simpatía hacia la causa británica, aunque no deja de ser una narración romanocéntrica. Dion Casio, por otro lado, añade un toque dramático y teatral a su historia, describiendo a Boudica como una figura casi mítica. De gran altura, de cabello rojizo como el fuego, con un porte que inspiraba respeto y temor por igual. Sin embargo, ambas fuentes son imperfectas, filtradas a través de los prejuicios y las agendas políticas de sus autores. Los romanos escribieron la historia, pero Boudica sigue viva en la imaginación colectiva como algo más que una página en sus crónicas. Es la encarnación de la resistencia ante la injusticia. Mientras escuchas esta narración, te invito a viajar más allá de los datos fragmentados y los relatos sesgados. Te llevaré al corazón de su lucha, explorando no solo los hechos históricos, sino también los ecos emocionales que su historia despierta hasta el día de hoy. Capítulo 1. Nacida para liderar. En los vastos paisajes de Britania, donde los ríos serpentean como venas plateadas y los bosques susurran secretos al viento, nació una niña destinada a desafiar a un imperio. Su pueblo, los Icenos, ocupaba las tierras fértiles de lo que hoy es el este de Inglaterra, un enclave de verdes praderas y colinas suaves. Aquí, alrededor del año 30 después de Cristo, bajo cielos que parecían abrazar el horizonte, llegó al mundo Boudica. No era una niña cualquiera. Su linaje, aunque oscuro en los detalles específicos, parece haber sido noble. Una de las pocas familias que gobernaban a los Icenos en una época en la que las alianzas se forjaban tanto con palabras como con espadas. La aristocracia celta no era una clase decorativa. Lideraba con el ejemplo, compartía las fatigas de la guerra, y participaba activamente en los rituales que conectaban a su gente con los dioses. Para entender a Boudica, es esencial comprender el mundo que la moldeó, el corazón de la sociedad icena. Rodeados de ríos que proporcionaban sustento y tierras fértiles para la agricultura, su territorio estaba estratégicamente ubicado, protegido por la naturaleza, pero expuesto a la influencia romana. Su sociedad se basaba en una economía mixta. La agricultura, la ganadería y el comercio eran pilares fundamentales. Eran maestros en el trabajo del metal, y su arte en oro y bronce aún fascina a los arqueólogos modernos. Las monedas acuñadas por los Icenos no solo eran una muestra de su destreza, sino también un símbolo de autonomía frente a Roma. En esas monedas no había emperadores, sino símbolos celtas que representaban la conexión espiritual de los Icenos con su entorno y su identidad tribal. La estructura de su sociedad era jerárquica pero flexible. Al frente estaba la aristocracia guerrera, una élite que no solo gobernaba, sino que lideraba en el campo de batalla.
Dentro de esta estructura, las mujeres podían ocupar un lugar destacado, ya fuera como líderes espirituales o incluso como regentes, como lo fue Boudica. Para los icenos, la fuerza de una líder no se medía solo en su destreza para la batalla, sino también en su capacidad para proteger la armonía del clan, y para comunicarse con las fuerzas espirituales que regían el mundo. Este rol contrastaba marcadamente con el sistema romano, donde las mujeres estaban relegadas principalmente al ámbito privado. En el tejido social iceno, la espiritualidad ocupaba un lugar central. Los druidas, tanto hombres como mujeres, actuaban como líderes religiosos, jueces y consejeros. Los bosques sagrados, las colinas y los ríos eran vistos como lugares de poder, donde los mortales podían comunicarse con los dioses. Las ceremonias eran vibrantes y profundamente simbólicas, uniendo a la comunidad bajo el manto de una espiritualidad compartida. Boudica creció en un entorno lleno de música, narraciones orales y rituales que celebraban la conexión con la naturaleza. Las druidesas, guardianas de los misterios sagrados, eran figuras clave en la formación de las jóvenes nobles. Es posible que Boudica, en su niñez, asistiera a ceremonias en las que el fuego y la luna jugaban un papel simbólico, escuchando los himnos que contaban las hazañas de sus ancestros y aprendiendo los valores de honor, lealtad y resistencia. A pesar del carácter áspero de la vida en Britania, la infancia de Boudica también estuvo marcada por los cambios que traían consigo las primeras interacciones con Roma. Ya desde su juventud, pudo haber escuchado los relatos de los comerciantes y diplomáticos que llegaban desde el sur, trayendo no solo bienes materiales, sino también noticias de un mundo donde las legiones marchaban implacables, y los emperadores reclamaban el dominio de todo lo que veían. La llegada de los romanos, tras la invasión de Claudio en el año 43 después de Cristo, había alterado profundamente el equilibrio en Britania. Roma no solo trajo sus legiones y su infraestructura, sino también sus impuestos, su burocracia y su inquebrantable deseo de control. Los icenos habían tratado de mantener una relación diplomática con los invasores. Al principio, parecían estar entre las tribus que aceptaban una alianza, una estrategia que les permitió conservar cierta autonomía y evitar la devastación que sufrieron otros pueblos celtas. Sin embargo, esta aparente paz era frágil. Roma no toleraba la independencia indefinida, y su maquinaria política siempre buscaba transformar a los aliados en súbditos. Así, los icenos vivían en un precario equilibrio, conscientes de que su libertad pendía de un hilo. La tierra que los alimentaba, los ríos que les daban vida y los cielos que invocaban en sus ceremonias también eran testigos de la amenaza creciente que representaba el poder imperial. En algún momento de su juventud, Boudica se unió en matrimonio con Prasutago, el rey de los icenos. Era una unión tanto política como personal, un vínculo destinado a fortalecer la estabilidad del reino en tiempos de incertidumbre. Aunque los detalles de su relación son escasos, las fuentes nos permiten imaginar un matrimonio que representaba el equilibrio entre dos líderes, una alianza construida sobre el deber hacia su pueblo y el compromiso mutuo de proteger su herencia. Prasutago no era un hombre común. Como gobernante de los icenos, se movía en un delicado juego político. Durante su reinado, logró mantener la paz con Roma mediante una relación de lealtad ambigua. Su reino permaneció como un estado cliente, beneficiándose de cierta autonomía a cambio de aceptar el control indirecto del imperio. Pero este equilibrio estaba lejos de ser seguro. Prasutago sabía que Roma veía a los aliados como algo temporal. Tarde o temprano, los icenos serían absorbidos completamente en la maquinaria imperial. Boudica como reina consorte no era una figura pasiva. En la sociedad celta, las reinas no eran meras esposas, eran líderes en su propio derecho. Es probable que participara activamente en los asuntos del reino, desde las decisiones políticas hasta la organización de las ceremonias religiosas que mantenían la cohesión social. Juntos, Boudica y Prasutago tuvieron al menos dos hijas, cuyos nombres no se han conservado en la historia:
pero cuya presencia fue central en los eventos que definieron la rebelión futura. Como madre, Boudica habría transmitido a sus hijas no solo el amor por su tierra, sino también la conciencia de que su linaje llevaba consigo la responsabilidad de proteger la libertad de su pueblo. La vida familiar de los Icenos estaba profundamente conectada con la naturaleza y los ritmos de la tierra. Los festivales marcaban los cambios de estación, y el hogar no era solo un refugio físico, sino un espacio espiritual. Boudica y Prasutago habrían criado a sus hijas entre historias de heroísmo, cantos de honor y enseñanzas sobre los dioses y los ancestros. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad, se gestaban tensiones que pronto romperían el delicado equilibrio. Aunque Prasutago trabajaba para preservar la paz, Roma nunca fue un socio dispuesto a compartir el poder. Las semillas de conflicto estaban plantadas y el destino de Boudica y su familia estaba ligado a la ambición del imperio. Capítulo 2. Britania bajo el yugo romano. La historia de Britania antes de la llegada de los romanos está envuelta en misterio y fascinación. Era una tierra rica en recursos, habitada por diversos pueblos celtas que compartían una cultura vibrante y profundamente conectada con la naturaleza, pero dividida en tribus que competían por el poder. Para los romanos, esta isla más allá del mar representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Una región difícil de conquistar, pero cargada de riquezas y estratégicamente valiosa. Los primeros intentos de Roma por someter Britania comenzaron mucho antes de que Claudio lograra la ocupación en el año 43 después de Cristo. En el 55 antes de Cristo, y nuevamente en el año 54, Julio César lideró expediciones a la isla como parte de su campaña en la Galia. Aunque sus incursiones fueron breves y limitadas, sirvieron para poner a Britania en el mapa del imaginario romano. César escribió en sus comentarios sobre la guerra de las Galias que los britanos eran fieros guerreros, hábiles en el combate con carros, pero también se maravilló por sus costumbres y su organización tribal. Sin embargo, estas campañas no resultaron en una ocupación duradera. Britania permaneció independiente, aunque no aislada. Durante casi un siglo, los intercambios comerciales entre los britanos y Roma florecieron, con metales preciosos, esclavos y bienes exóticos fluyendo hacia el continente a cambio de productos manufacturados y lujo romano. Esta relación preparó el terreno para una eventual intervención militar más decisiva. Mucho después, en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio, buscando consolidar su posición en el trono, lanzó una invasión masiva de Britania. Acompañada por un ejército de más de 40.000 hombres, esta campaña no solo buscaba una victoria militar, sino también un triunfo político que legitimara su gobierno. Fue una operación cuidadosamente planificada, con las legiones desembarcando en el sureste de la isla y avanzando rápidamente hacia el interior. Roma aprovechó las divisiones internas entre las tribus celtas para consolidar su control. Algunos líderes locales, viendo una oportunidad para mejorar su posición, se aliaron con los invasores. Otros, como Carataco de los Catubelaunos, resistieron ferozmente. Esta resistencia inicial fue sofocada con la brutal eficacia que caracterizaba a las legiones romanas. En pocos años, Roma estableció su dominio sobre gran parte del sur de Britania, fundando ciudades, construyendo carreteras y estableciendo fortalezas que se convertirían en símbolos de su poder. No obstante, el norte y el oeste de Britania seguían siendo territorios indómitos, y la presencia romana en la isla era más frágil de lo que parecía. Las tribus sometidas, como los icenos, a menudo aceptaban la ocupación solo de forma superficial, manteniendo una relación tensa y llena de resentimiento hacia los romanos. Roma intentaba mantener la paz a través de una combinación de alianzas estratégicas, matrimonios políticos y el despliegue de una fuerza militar abrumadora. Fue en este contexto que los icenos lograron conservar cierta autonomía al principio, reconociendo la autoridad romana sin someterse por completo. Pero esta alianza era incómoda, basada más en la conveniencia mutua que en la confianza.
Roma veía a los cicenos como útiles mientras siguieran sirviendo a sus intereses, y los cicenos sabían que cualquier desafío sería respondido con una fuerza devastadora. Para los romanos esta alianza era estratégica. La ubicación de los cicenos en el este de Britania los convertía en un amortiguador entre las zonas pacificadas del sur y las tierras más rebeldes del norte. Mantener a los cicenos como aliados evitaba la necesidad de desplegar más recursos militares en la región. Por su parte, los cicenos, aunque aceptaban la presencia romana, no olvidaban que eran un pueblo libre. Las tensiones comenzaron a aumentar con el tiempo. Las demandas romanas se volvieron más agresivas, más tributos, más lealtad, menos espacio para la autonomía. Además, la presencia de colonos romanos en las tierras britanas introdujo una nueva fuente de conflicto. Estos colonos, respaldados por el gobierno imperial, se apropiaban de tierras y recursos, desplazando a los habitantes locales. Prasutago trató de navegar estas aguas turbulentas con prudencia, pero la realidad era evidente. La alianza con Roma no era una asociación de iguales, sino una sumisión disfrazada. Mientras tanto, Boudica observaba estas dinámicas con creciente inquietud. Lo que para Roma era un ejercicio de poder, para los cicenos era una amenaza constante a su forma de vida y su libertad. El equilibrio entre los cicenos y Roma, siempre inestable, se quebró de manera definitiva tras la muerte de Prasutago, el rey que había logrado durante años mantener una precaria paz con el imperio. Su muerte, ocurrida alrededor del año 60, marcó un punto de inflexión no solo para su pueblo, sino también para toda Britania. Prasutago, consciente de la voracidad romana y de la fragilidad de su posición, había intentado asegurar un futuro para su reino y su familia. En su testamento, según las fuentes romanas, nombró al emperador Nerón como uno de sus herederos junto con sus propias hijas, buscando proteger a los cicenos mediante una muestra de lealtad hacia Roma. Era una estrategia pragmática, pero cargada de riesgos, ya que dependía de la buena voluntad de un imperio que raramente dejaba algo al azar. Como muchos esperaban, esta jugada política no tuvo el efecto deseado. Para Roma, la inclusión del emperador como heredero no era suficiente. Los romanos interpretaron el testamento como una oportunidad para anexar completamente el territorio hiceno y someterlo al control directo del imperio. Lo que siguió fue una serie de abusos sistemáticos que no solo rompieron la alianza, sino que sembraron la semilla de la rebelión. Los gobernadores romanos, actuando con el respaldo de la administración imperial, confiscaron las propiedades de la nobleza hicena. Los terrenos fueron tomados por la fuerza y los aristócratas que una vez gobernaron junto a Prasutago fueron tratados como enemigos. La familia de Boudica no quedó al margen de esta humillación. La reina fue públicamente azotada, una afrenta destinada a quebrar su espíritu y enviar un mensaje de sumisión a su pueblo. Peor aún, sus hijas apenas adolescentes fueron víctimas de brutales abusos a manos de los soldados romanos. Estas acciones no solo atacaron la dignidad de Boudica y su familia, sino también las tradiciones y valores fundamentales de los cicenos. En su sociedad, la realeza era sagrada, un puente entre los mortales y los dioses. Atacar a la familia de Boudica no era simplemente una agresión personal, era un insulto a todo el pueblo hiceno, un acto que clamaba por justicia. Roma, en su arrogancia, subestimó el impacto de sus acciones. Para los administradores romanos, estos abusos eran una rutina, parte del proceso de consolidación del poder imperial. No entendieron que estaban enfrentándose a una sociedad donde la identidad tribal era el alma de su existencia, y donde la humillación de una reina era un agravio que resonaba en cada rincón del reino. El eco de estos ultrajes no tardó en extenderse. En los mercados y los campamentos, en las aldeas y los bosques, los cicenos susurraban con indignación y rabia. Boudica, la reina que había sido golpeada pero no quebrada, se convirtió en el símbolo de esta furia colectiva. Roma había cometido un error fatal.
Había sembrado las semillas de su propia resistencia, y Boudica, con el respaldo de su pueblo y el apoyo de otras tribus igualmente agraviadas, estaba lista para recoger la cosecha. Capítulo 3. La llama de la rebelión. El inicio de la rebelión de Boudica no fue una elección, sino una imposición brutal, nacida de la violencia y la humillación. La muerte de Prasutago había dejado un vacío de poder que Roma no tardó en explotar, pero lo que siguió fue mucho más que una anexión. Fue un acto de dominación calculada, un mensaje de Roma hacia todos los pueblos de Britania: sométanse o sufran las consecuencias. Cuando los romanos llegaron a reclamar las tierras y propiedades de los cicenos, la resistencia inicial de Boudica fue recibida con una crueldad despiadada. Según las crónicas de Tácito, la reina fue capturada y públicamente azotada. Esta no era una simple forma de castigo, sino un acto deliberado de degradación. Para los romanos, el azote era un símbolo de sumisión. Podemos imaginar la escena: una madre forzada a presenciar la brutalidad cometida contra sus hijas, con las marcas de los azotes aún ardiendo en su piel. Este momento, más que cualquier otra cosa, fue el catalizador de lo que estaba por venir. La humillación sufrida no apagó su espíritu. Muy al contrario, encendió una furia que no podía ser contenida. En medio de su dolor, Boudica encontró en su sufrimiento una razón para luchar. No solo por sus hijas, sino por todos aquellos que habían sido aplastados bajo la bota romana. En las sombras de su humillación, comenzó a planear su respuesta, una que se convertiría en el mayor levantamiento que Roma enfrentaría en Britania. Este momento marcó el nacimiento de una líder guerrera. No una reina en tiempos de paz, sino una mujer convertida en símbolo de resistencia. La llama de la rebelión había sido encendida, y no tardaría en consumir todo lo que tocara. Boudica no tuvo que convencer a su pueblo de que Roma era un enemigo que debía ser desafiado. Las cicatrices de los abusos y la confiscación de sus tierras ya habían sembrado la semilla del odio en los corazones de los cicenos. Sin embargo, transformar esa rabia en una rebelión organizada requería algo más: liderazgo, alianzas y una causa común que uniera a las tribus fragmentadas de Britania. El primer paso fue buscar aliados. Entre las tribus que compartían un resentimiento profundo hacia Roma, estaban los trinovantes, vecinos de los cicenos y víctimas recientes de la política opresiva romana. Los trinovantes habían perdido su ancestral ciudad de Camulodunum, la actual Colchester, convertida en una colonia romana donde los veteranos de guerra romanos vivían con derechos superiores a los de los britanos. Las expropiaciones, los impuestos y la arrogancia de los colonos habían dejado a los trinovantes al borde de la desesperación. Boudica viajó a sus tierras, llevando consigo no solo su dolor, sino también una visión. Habló de la necesidad de unir fuerzas contra un enemigo común, dejando a un lado las diferencias tribales y enfrentarse al imperio con una fuerza combinada. Sus palabras resonaron como un trueno, despertando una llama en los trinovantes que rápidamente se unieron a la causa. Los preparativos para la rebelión no se limitaron a las tácticas y las armas. Los celtas entendían que la guerra era también una cuestión espiritual. Antes de enfrentar a Roma, Boudica buscó la bendición de la diosa Andraste, la deidad celta de la victoria y la venganza. Se dice que en una ceremonia solemne, Boudica invocó a Andraste en un lugar sagrado, posiblemente un bosque o una colina consagrada. En medio de cánticos y fuego, ofreció sacrificios, rogando a la diosa que guiara sus pasos y protegiera a su pueblo. Las fuentes romanas, aunque sesgadas, mencionan que los britanos realizaban rituales impactantes antes de la batalla, diseñados para infundir miedo en sus enemigos y coraje en sus propios corazones. Ante su ejército reunido, Boudica se dirigió a sus guerreros. Su discurso no era solo una llamada a las armas, era un recordatorio de todo lo que habían perdido y de lo que podían recuperar. No luchamos por la gloria de una reina, ni siquiera por nuestras propias vidas. Luchamos por la libertad, por nuestras familias, por la tierra que los dioses nos han confiado.
Roma cree que puede arrebatarnos nuestra dignidad, pero no sabe lo que es enfrentarse a un pueblo unido. Hoy les prometo esto: venceremos o pereceremos, pero nunca seremos esclavos. Sus palabras fueron recibidas con gritos de aprobación y el estruendo de espadas golpeando escudos. Para los guerreros celtas, estas palabras no eran simples promesas. Eran un juramento, un pacto sagrado entre ellos, su reina y sus dioses. Con sus alianzas forjadas, sus armas listas y la bendición de Andraste, Boudica lideró a su ejército hacia el primer objetivo de su campaña, la destrucción de Camulodunum, la colonia romana que simbolizaba la opresión. Capítulo 4. Furia en Camulodunum. Camulodunum, la primera colonia romana establecida en Britania, era un símbolo del dominio imperial. Fundada como un hogar para los veteranos romanos, la ciudad había sido construida sobre las tierras de los Trinovantes, desplazando a sus habitantes y destruyendo sus lugares sagrados. En su centro, un imponente templo dedicado al emperador Claudio se erguía como un recordatorio constante del poder romano y de la sumisión que se esperaba de los britanos. Pero para Boudica y su ejército, Camulodunum no era un símbolo de poder, sino un objetivo. Aquí comenzaría su venganza y el templo de Claudio, que representaba la opresión de Roma, sería el primer lugar en arder. El ataque fue rápido y devastador. Los registros históricos, especialmente los de Tácito, describen cómo los defensores romanos fueron tomados por sorpresa. Los colonos, confiados en la seguridad de su posición y en la proximidad de las fuerzas romanas, habían subestimado la capacidad de los britanos para unirse y atacar con una fuerza tan formidable. Las tropas britanas, lideradas por Boudica, descendieron sobre la ciudad con una furia implacable. Armados con espadas, lanzas y su característico uso de carros de guerra, atacaron sin piedad. Los muros de la colonia, diseñados más como un símbolo de prestigio que como una verdadera defensa, fueron rápidamente superados. Dentro de la ciudad, el caos reinaba. Los colonos buscaron refugio en el templo de Claudio, cuyas gruesas paredes de piedra parecían ofrecer la única esperanza de resistencia. Sin embargo, los britanos, guiados por un deseo ardiente de justicia, rodearon el templo y lo asediaron durante 2 días. Al final, los romanos que se resguardaron allí sucumbieron. Las calles de Camulodunum se llenaron de humo y llamas. Los britanos no dejaron piedra sobre piedra, destruyendo casas, saqueando riquezas y arrasando cualquier vestigio de ocupación romana. Para los britanos, esto no era solo una batalla. Era una declaración. La caída de Camulodunum fue un golpe directo al orgullo y la moral romana. La ciudad no solo era un centro administrativo y religioso, también representaba la promesa de Roma de traer orden y prosperidad a Britania. Al reducirla a cenizas, Boudica y su ejército enviaron un mensaje claro. Roma no era invencible, y los britanos no estaban dispuestos a aceptar su dominio sin luchar. Algunos historiadores, como Tácito, sugieren que los britanos llevaron a cabo sacrificios humanos durante la toma de la ciudad, ofreciendo prisioneros romanos a sus dioses en un acto de fervor religioso y político. Aunque estas descripciones pueden estar exageradas por el sesgo romano, reflejan el impacto psicológico que la rebelión tuvo sobre el imperio. La noticia de la caída de la colonia se extendió rápidamente, llenando de temor a los romanos y de esperanza a las tribus aún indecisas. Boudica había encendido la chispa. La furia de los britanos estaba en marcha, y no habría vuelta atrás. Petilio Cerialis, el comandante de la Legión Novena Hispana, fue uno de los primeros en responder. La Legio Novena, una fuerza veterana conocida por su disciplina y eficacia en combate, marchó rápidamente hacia la ciudad destruida, confiada en que su superioridad militar sería suficiente para sofocar la rebelión. Pero Petilio subestimó la magnitud de lo que enfrentaba. Boudica había transformado su rabia en estrategia, y su ejército no solo superaba en número a la Novena Legión, sino que estaba motivado por un fervor inigualable.
El enfrentamiento entre la 9ª Legión y las fuerzas de Boudica ocurrió en un terreno desconocido para los romanos, pero familiar para los britanos. La táctica celta era contundente y efectiva. Un ataque rápido y directo que desorientó a las filas romanas. Los carros de guerra, manejados con una destreza letal, causaron estragos entre las tropas romanas, mientras que los guerreros britanos los envolvieron en un cerco implacable. La 9ª Legión fue prácticamente aniquilada. Los infantes romanos cayeron en masa, atrapados en un campo de muerte del que no podían escapar. Solo la caballería, bajo el mando directo de Cerialis, logró huir del campo de batalla. Para los britanos, esta victoria no solo fue una prueba de su fuerza, fue una humillación pública para Roma. La noticia de la derrota de la 9ª Legión hispana se extendió como la pólvora. En Londinium y Verulamium, los colonos romanos comenzaron a temer por sus vidas. Las fuerzas romanas en Britania, aunque bien entrenadas, eran insuficientes para controlar una rebelión de esta magnitud. El procurador romano Cato Deciano, cuya administración brutal y opresiva había contribuido en gran medida a encender la rebelión, demostró ser incapaz de gestionar la crisis. En lugar de organizar una defensa o intentar negociar, decidió huir. Abandonando a los colonos a su suerte, cruzó el Canal de la Mancha hacia la Galia, buscando refugio en el continente. Su partida fue tanto un acto de cobardía como una admisión de que Roma había perdido temporalmente el control de Britania. La huida de Cato Deciano dejó un vacío de liderazgo en la provincia. Mientras tanto, Suetonio Paulino, el gobernador de Britania, estaba ocupado con una campaña militar en la isla de Mona, donde intentaba eliminar a los druidas, figuras clave en la resistencia celta. La falta de coordinación entre las autoridades romanas dio a Boudica y su ejército tiempo para consolidar sus fuerzas y preparar su próximo movimiento. Capítulo 5. El incendio de Londinium. Tras la devastación de Camulodunum y la humillante derrota de la 9ª Legión, Boudica y su ejército no mostraron signos de detenerse. La rebelión era ahora una tormenta imparable que arrasaba con todo a su paso. Su próximo objetivo era Londinium, la actual Londres, un próspero centro comercial y administrativo que se había convertido en un pilar estratégico del dominio romano en Britania. Londinium, aunque joven en comparación con otras ciudades del imperio, ya era un núcleo vital. Situada a orillas del río Támesis, era un punto clave para el comercio, con sus muelles abarrotados de barcos que transportaban mercancías desde y hacia el continente. Sin embargo, su importancia económica no estaba respaldada por una infraestructura defensiva sólida. Carecía de murallas significativas, y la guarnición romana local era pequeña, incapaz de resistir un ataque masivo como el que Boudica estaba organizando. Cuando Suetonio Paulino, el gobernador de Britania, recibió la noticia de la rebelión, dejó su campaña en Mona de inmediato y marchó hacia Londinium con la intención de organizar una defensa. Suetonio era un comandante experimentado, conocido por su dureza y su disciplina férrea. Sin embargo, al llegar a la ciudad, se enfrentó a una dura realidad. No tenía suficientes tropas para enfrentarse al ejército de Boudica, que había crecido enormemente gracias a las adhesiones de nuevas tribus. Al evaluar la situación, Suetonio tomó una decisión difícil pero pragmática: evacuar Londinium. Para un líder romano, abandonar una ciudad tan importante era una medida extrema, pero Suetonio entendió que mantener sus fuerzas intactas era esencial para evitar un desastre total. Ordenó a los habitantes que pudieran huir que lo hicieran de inmediato, dejando la ciudad a merced de Boudica. Esta decisión, aunque estratégicamente sensata, condenó a aquellos que no pudieron escapar. Los ancianos, los enfermos y los colonos romanos que dependían de la protección de las legiones fueron abandonados, convirtiéndose en las primeras víctimas del inminente ataque. Boudica, al saber que Londinium estaba desprotegida, lideró a su ejército hacia la ciudad con una determinación implacable. Para ella, Londinium no era solo un objetivo militar,
era un símbolo del control económico y político de Roma sobre Britania. Cuando el ejército de Boudica llegó a Londinium, la escena era caótica. Los ciudadanos que no habían podido escapar intentaban desesperadamente buscar refugio, mientras los guerreros britanos, impulsados por su furia acumulada, arrasaban todo a su paso. Las calles se llenaron de gritos y llamas mientras la ciudad era saqueada sin piedad. El saqueo de Londinium por el ejército de Boudica fue tan implacable como simbólico. La ciudad, que había prosperado bajo el control romano, se convirtió en un caos de humo y cenizas. Las fuerzas britanas, enardecidas por la furia acumulada tras años de opresión, no dejaron rincón sin arrasar. Tiendas, talleres y viviendas fueron saqueados y luego incendiados. Los colonos romanos que no lograron huir fueron capturados y ejecutados de forma brutal, como represalia por los abusos sufridos por los britanos. Según las fuentes romanas, los prisioneros eran llevados a los altares de los dioses celtas y sacrificados en rituales destinados a invocar la victoria y sellar su venganza. Aunque estas descripciones pueden estar infladas por el sesgo de los cronistas romanos, los restos arqueológicos revelan una capa de cenizas en Londinium que confirma la magnitud de la destrucción. El fuego consumió la ciudad con tal intensidad que incluso las estructuras de piedra colapsaron. Los edificios del foro, los mercados y los templos, que alguna vez simbolizaron la autoridad romana, quedaron reducidos a ruinas. Era más que un ataque físico, era un acto de desafío que proclamaba la voluntad de los britanos de recuperar su tierra y su libertad. Los relatos de los pocos supervivientes que lograron escapar pintan una imagen desgarradora. Algunos narraron cómo las calles se llenaron de humo y cuerpos mientras las llamas consumían todo a su paso. Otros describieron el sonido ensordecedor de los carros de guerra de los britanos avanzando por las calles, seguidos por guerreros que destruían sin piedad. Tácito en sus anales menciona que el impacto psicológico del ataque fue tan devastador como el daño material. Los colonos romanos que lograron huir se convirtieron en refugiados, llevando consigo historias de terror que se extendieron rápidamente por toda Britania. Estas narraciones no solo llenaron de miedo a los colonos romanos en otras ciudades, sino que también alimentaron el odio y la desconfianza hacia los britanos. La caída de Londinium fue un golpe devastador para Roma. Aunque Suetonio había logrado preservar su ejército, cada victoria de Boudica inspiraba a más tribus a unirse a su causa. Y cada ciudad destruida minaba la confianza de los colonos en la capacidad de Roma para protegerlos. Por su parte, Boudica y su ejército no se detuvieron para celebrar. Su furia aún no estaba saciada, y su próximo objetivo ya estaba en la mira: Verulamium. Capítulo 6. La caída de Verulamium. Tras arrasar Londinium, Boudica y su ejército no perdieron tiempo. El objetivo siguiente era Verulamium, conocida hoy como St. Albans, una ciudad próspera que representaba otro símbolo del dominio romano en Britania. Aunque no era una colonia oficial como Camulodunum o Londinium, Verulamium estaba habitada por ciudadanos romanizados, muchos de los cuales eran britanos que habían adoptado las costumbres y leyes del imperio. Para Boudica, esta ciudad era un blanco estratégico y simbólico. Los habitantes de Verulamium, aunque no eran soldados, se habían beneficiado del sistema romano, convirtiéndose en lo que muchos de sus compatriotas veían como traidores a su propia cultura. La ciudad se encontraba en un punto vulnerable, sin murallas defensivas que pudieran protegerla del implacable avance del ejército rebelde. Cuando las fuerzas de Boudica llegaron a Verulamium, el resultado fue predecible. Los relatos de la época describen una escena de caos y devastación similar a la de Londinium, pero en un escenario más pequeño. Los habitantes intentaron huir, dejando atrás sus hogares y pertenencias, pero muchos no tuvieron éxito. El ejército de Boudica arrasó Verulamium con la misma furia que había mostrado en ataques anteriores. Las casas, los mercados y los templos fueron saqueados y destruidos. Los colonos, sin la protección de una guarnición romana significativa, fueron masacrados en gran número.
Los restos arqueológicos han revelado una capa de cenizas en el sitio, un testimonio tangible de la destrucción total de la ciudad. Entre las estructuras destruidas estaba un gran teatro romano, símbolo de la influencia cultural de Roma en Britania. La caída de Verulamium marcó un punto álgido en la campaña de Boudica. Era la tercera ciudad importante que el ejército rebelde destruía, y cada victoria consolidaba su reputación como una líder imparable. Las tribus que aún dudaban en unirse a la rebelión empezaron a verlo como una causa justa y potencialmente victoriosa. Sin embargo, las tácticas de Boudica, aunque efectivas para sembrar el caos, también comenzaron a tener consecuencias negativas. La brutalidad de los ataques, especialmente hacia civiles, alarmó a algunos britanos romanizados que, en lugar de unirse a la rebelión, buscaron refugio bajo la protección de Roma. Además, los ataques sistemáticos a las ciudades debilitaban las posibilidades de establecer un territorio sostenible tras las victorias iniciales. Para Roma, la destrucción de Verulamium fue un golpe más a su moral y autoridad. Los colonos que lograron escapar llevaban consigo relatos de horror que solo aumentaban el temor entre las comunidades romanas y romanizadas. Pero esta última ciudad saqueada también marcó un cambio en la estrategia romana. Mientras el ejército de Boudica sembraba el caos, Suetonio planeaba su contraataque. Su experiencia como comandante le permitió entender que enfrentarse directamente a un ejército tan grande y motivado sería un error. En lugar de ello, optó por replegarse, reagrupar sus fuerzas y elegir cuidadosamente el terreno para la batalla decisiva. Suetonio comenzó a reunir a las fuerzas romanas dispersas, incluyendo las legiones 14 Gemina y 20 Valeria Victrix, que aún permanecían intactas. También pidió refuerzos desde el continente, aunque sabía que no llegarían a tiempo para la confrontación inminente. Su objetivo no era enfrentarse a Boudica en las condiciones que ella dictara, sino obligarla a luchar en un terreno que favoreciera las tácticas romanas. Además, Suetonio instruyó a sus tropas para que se mantuvieran disciplinadas y defendieran una formación cerrada. Conocía bien las tácticas britanas, ataques rápidos y desordenados diseñados para desorientar al enemigo. La disciplina romana sería la clave para contrarrestar este estilo de combate. La rebelión de Boudica había alcanzado su punto máximo. Ahora, tanto ella como Suetonio se dirigían hacia un enfrentamiento final que decidiría el curso de la historia. Capítulo 7. El último bastión en Watling Street. La rebelión de Boudica, que había comenzado como una chispa de resistencia, se había convertido en un incendio que amenazaba con consumir todo lo que Roma había construido en Britania. Pero cada llama eventualmente encuentra su final, y tanto Boudica como Suetonio Paulino sabían que el enfrentamiento decisivo estaba cerca. Ambos líderes se prepararon con todo lo que tenían, conscientes de que el destino de la provincia dependía de la batalla que se libraría en Watling Street. El ejército de Boudica, compuesto por decenas de miles de guerreros de varias tribus, era una fuerza impresionante. La reina guerrera lideraba un grupo diverso, unificado por su odio hacia Roma y el deseo de recuperar su libertad. A su lado marchaban hombres y mujeres, campesinos convertidos en soldados, nobles y cenos, druidas y líderes de tribus aliadas como los Trinovantes. Boudica sabía que su ejército superaba ampliamente en número a las fuerzas romanas y esto le daba confianza. Sus tropas no solo eran numerosas, sino también apasionadas. Cada guerrero llevaba consigo las cicatrices de la opresión romana, tanto físicas como emocionales, y esta furia alimentaba su determinación. Antes de la batalla, Boudica organizó ceremonias para invocar la protección de los dioses celtas. Los druidas, figuras espirituales clave, ofrecieron sacrificios y entonaron cánticos, invocando a la diosa Andraste y otros espíritus para asegurar la victoria. Boudica, en su carro de guerra, recorrió las filas de su ejército, arengando a sus tropas con palabras que resonaban como un trueno. Hoy no solo nos enfrentamos a Roma, hoy luchamos por nuestras tierras,
por nuestras familias y por el honor que nos han intentado arrebatar. Ellos tienen legiones. Nosotros tenemos el alma de Britania. Nunca olviden que esta es nuestra tierra y que ningún imperio puede quitárnosla. A pesar de su confianza, el ejército de Boudica estaba compuesto en gran parte por combatientes sin entrenamiento militar. Sus tácticas, aunque efectivas en emboscadas y ataques rápidos, eran menos adecuadas para una batalla campal contra una fuerza profesional como la romana. En el otro lado, Suetonio Paulino sabía que se enfrentaba a una de las mayores pruebas de su carrera militar. Aunque las fuerzas romanas estaban en desventaja numérica, contaban con la disciplina y la experiencia que definían a las legiones. La estrategia de Suetonio era simple pero efectiva: utilizar el terreno a su favor y la cohesión de sus tropas para contrarrestar la superioridad numérica de los britanos. El gobernador eligió cuidadosamente el lugar para la batalla. La posición estaba flanqueada por bosques en ambos lados, lo que limitaría la capacidad de los carros de guerra de Boudica para maniobrar. Las tropas romanas se desplegaron en formación de cuña, diseñadas para resistir un ataque frontal y, al mismo tiempo, avanzar con fuerza hacia el corazón del enemigo. Suetonio también dedicó tiempo a motivar a sus hombres. Aunque los legionarios eran soldados profesionales acostumbrados a la dureza del combate, la magnitud de la rebelión y los relatos de las atrocidades cometidas por los britanos podían mermar su moral. El gobernador les recordó su entrenamiento, su superioridad táctica y, sobre todo, el orgullo de ser parte del imperio más poderoso del mundo. No luchamos solo por Britania, sino por Roma misma. Ellos son muchos, pero nosotros somos Roma. Hoy, la disciplina vencerá a la furia, y nuestra victoria será eterna. El día de la batalla en Watling Street amaneció con un aire cargado de tensión. En un lado, Boudica lideraba un ejército vasto y lleno de fervor, dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. En el otro, Suetonio Paulino comandaba una fuerza mucho menor, pero disciplinada y bien posicionada. Suetonio desplegó a sus fuerzas en un terreno cuidadosamente elegido. El estrecho desfiladero flanqueado por bosques protegía sus flancos, obligando al ejército de Boudica a enfrentarlo de frente. Las tropas romanas formaron una cuña compacta, con las legiones 14 Gemina y 20 Valeria Victrix en el centro, respaldadas por auxiliares en los flancos y una pequeña fuerza de caballería en la retaguardia. Boudica, por su parte, alineó a su ejército en una amplia formación, confiando en la fuerza de los números. Sus carros de guerra, que habían sido clave en sus victorias anteriores, encabezaban el ataque, seguidos por oleadas de guerreros armados con espadas, lanzas y arcos. Detrás de ellos, en una llanura cercana, las familias de los guerreros britanos habían instalado sus carretas y carros, observando con orgullo y confianza la inminente victoria. Cuando comenzó el ataque, el ejército de Boudica avanzó con un estruendo ensordecedor. Los carros de guerra se lanzaron hacia las líneas romanas, creando una nube de polvo que oscurecía el horizonte. El rugido de los guerreros britanos, el chocar de las armas y el ruido de los caballos resonaban como un trueno, diseñados para intimidar y desorientar a los romanos. Pero Suetonio había preparado a sus hombres para este momento. Las líneas romanas permanecieron firmes, protegidas por sus escudos y lanzas. Cuando los carros britanos se acercaron, las tropas romanas lanzaron una lluvia de jabalinas, desestabilizando a los conductores y eliminando a los caballos. Los carros, que habían sido una ventaja táctica en otras batallas, se convirtieron en un obstáculo, bloqueando el avance del resto del ejército britano. A medida que los guerreros britanos intentaban reorganizarse, Suetonio ordenó a sus tropas avanzar en formación de cuña. Los legionarios romanos, bien entrenados y armados, se abrieron paso entre las filas britanas, cortando y empujando con un ritmo implacable. El ejército de Boudica, aunque numeroso, carecía de la disciplina y la cohesión de las legiones romanas.
A medida que los romanos avanzaban, la confusión se apoderó de las filas britanas. Los guerreros que no podían retroceder quedaron atrapados entre la línea romana y sus propias carretas. Lo que comenzó como un ataque masivo se convirtió en una desbandada caótica. Boudica, desde su carro de guerra, intentó reunir a sus tropas, pero la magnitud del caos era abrumadora. Los guerreros britanos, muchos de ellos luchando con furia más que con estrategia, comenzaron a caer en masa ante las tácticas organizadas de los romanos. La batalla terminó en una masacre. Según Tácito, los romanos mataron a más de 80.000 britanos, mientras que sus propias bajas fueron mínimas, alrededor de 400 soldados. Aunque estas cifras pueden estar exageradas, reflejan la magnitud de la derrota britana. Boudica, junto con algunos de sus seguidores más leales, logró escapar del campo de batalla, pero su sueño de liberar Britania se desmoronó en Watling Street. La fuerza de los britanos, tan temida por Roma, había sido aplastada, y el mensaje de Suetonio era claro: la rebelión no sería tolerada. Capítulo 8. El ocaso de una reina. La derrota en Watling Street marcó el fin de la rebelión de Boudica, y el comienzo de una nueva etapa en la ocupación romana de Britania. Aunque Roma había logrado aplastar la insurrección, el costo emocional, político y militar fue significativo. Las ciudades destruidas, las legiones diezmadas y el pánico generalizado que había recorrido la provincia durante la rebelión revelaron las vulnerabilidades del imperio en un territorio que aún no estaba completamente pacificado. La rebelión de Boudica había demostrado las debilidades de la provincia, y Suetonio Paulino, aunque victorioso, entendió que la provincia debía ser asegurada con un control férreo para evitar futuros levantamientos. En los meses que siguieron a la derrota de Boudica, las legiones romanas desataron una serie de represalias contra las tribus involucradas en la rebelión. Los icenos y los trinovantes, principales aliados de Boudica, fueron los más afectados. Los soldados romanos arrasaron aldeas, quemaron cultivos y ejecutaron a quienes consideraban líderes de la resistencia. Las fuentes romanas sugieren que estas represalias no se limitaron a los combatientes, sino que también afectaron a la población civil. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la furia romana, un recordatorio del alto precio de desafiar al imperio. El emperador Nerón, al enterarse de la magnitud del levantamiento, mostró preocupación por el impacto que los métodos de Suetonio habían tenido en la población britana. Si bien la victoria militar era incuestionable, el uso de tácticas severas para sofocar la rebelión había generado un resentimiento profundo entre las tribus locales. Nerón temía que una nueva insurrección pudiera surgir si no se aplicaban políticas más conciliadoras. Por ello, Suetonio fue reemplazado como gobernador y Roma adoptó una política más moderada para garantizar la estabilidad en Britania. Los impuestos se redujeron, se establecieron reformas administrativas y se buscó reparar algunas de las tensiones que habían llevado a la rebelión. El nuevo gobernador, Publius Petronius Turpillanus, fue enviado a Britania con la misión de reparar el daño y restaurar el orden sin recurrir a la brutalidad de su predecesor. Se implementaron reformas que buscaban reducir la carga fiscal y respetar, al menos superficialmente, las tradiciones de las tribus locales. Roma reforzó su presencia militar en la provincia, construyendo nuevas fortalezas y mejorando las rutas de comunicación, para garantizar que las legiones pudieran responder rápidamente a cualquier amenaza. Britania se convirtió en una provincia más controlada y militarizada, con una infraestructura que fortaleció tanto el comercio como el dominio romano. El destino de Boudica tras la batalla ha sido un tema de especulación histórica durante siglos. Las fuentes romanas, en particular Tácito y Dion Casio, ofrecen relatos contradictorios sobre sus últimos días, lo que deja espacio para el misterio y el mito. Según Tácito, Boudica, al enfrentarse a la derrota y al colapso de su causa, tomó veneno para evitar ser capturada por los romanos.
Este relato encaja con las tradiciones celtas, en las que la dignidad y el control sobre el propio destino eran valores fundamentales. Para una líder como Boudica, caer prisionera y ser exhibida en Roma como un trofeo habría sido una humillación insoportable. Por otro lado, Dion Casio sugiere que Boudica murió a causa de una enfermedad poco después de la batalla. Este relato, aunque menos dramático, también subraya la intensidad del agotamiento físico y emocional que habría sufrido tras liderar una campaña tan monumental. En ambos casos, su muerte marcó el fin de un capítulo de resistencia activa, pero no el fin de su legado. Aunque derrotada, Boudica dejó una marca indeleble en la historia. Su rebelión, aunque breve, desafió al imperio más poderoso del mundo y demostró que incluso los oprimidos podían alzarse y luchar por su dignidad. Aunque los días de las grandes rebeliones habían terminado, el legado de resistencia de Boudica permanecería vivo, recordado en las leyendas, la poesía y las crónicas de un pueblo que nunca dejó de soñar con la libertad. Así, mientras el río Támesis fluye y las colinas de Britania guardan los ecos de tiempos pasados, el nombre de Boudica sigue vivo, inmortal, susurrado por el viento y grabado en la memoria y en las almas de aquellos que nunca se arrodillaron frente a la opresión.